Muy buenas tardes, México. Muchas gracias, Agnes Cursa Radio. Estoy muy contento de poder conducir nuevamente un programa de Hablemos de Arquitectura. Además, el programa de hoy es muy especial ya que estamos retransmitiendo desde la ciudad de Katmandú, en Nepal. Estamos aquí, hoy estoy como representante no solo de Moviment Nómada, como es habitual, sino que estoy representando a las asociaciones Terram y a la ONG No Sol, además de Moviment Nómada, con los que estamos aquí conjuntamente organizando un proyecto de cooperación internacional. El programa de hoy es muy especial porque queremos transmitir a los oyentes la situación de emergencia humanitaria que se ha vivido y se sigue viviendo en Nepal a raíz de los fatídicos terremotos de la pasada primavera. Explicaremos a su vez cómo se ha planteado la ayuda humanitaria de emergencia en el ámbito de la vivienda y cómo se está preparando la cooperación internacional orientada a la reconstrucción de las zonas más afectadas. Para ello contaremos con el testimonio de diferentes invitados y nuestra propia experiencia, ya que, como os comento, nos encontramos en el país desde el pasado 9 de junio, poco más de un mes del primer terremoto. Estamos, como os digo, preparando un proyecto de cooperación internacional. Antes de empezar en materia, os quiero recordar que podéis adquirir más información sobre este tema y otros a la web de Moviment Nómada, es www.movimentnomada.org, o nos podéis enviar un mail al correo que hemos habilitado concretamente para este proyecto, que es recoop, es RECOOP, nepal@gmail.com. Y ahora sí, empezamos un poco, voy a introducir un poco el tema de cómo está la situación. Y es que la pasada primavera, dos grandes terremotos de 7,8 y 6,8 en la escala de Richter y más de 300 réplicas que aún a día de hoy se repiten, han generado una situación de extrema emergencia en el Nepal. El Nepal, que es un país donde antes de los terremotos las problemáticas sociales y de pobreza endémica de muchos estamentos de la sociedad ya eran un serio problema. Según cifras oficiales, se han registrado 8.699 muertes y casi 23.000 heridos por los efectos directos de los sismos. A día de hoy, más de 2,5 millones de personas se han quedado sin hogar. Muchos han tenido que abandonar sus pueblos que han quedado completamente destruidos, como es el caso del Valle de Langtang. La gran mayoría de los habitantes, actualmente en refugios temporales, están habitando refugios con plásticos y chapas metálicas. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Katmandú. La verdad es que la vida diaria en la ciudad ha recuperado una aparente normalidad. Y digo una aparente normalidad porque cuando paseas por la ciudad son muchos aún los campos de desplazados que en ella ocupan y muchos los edificios afectados que aún encontramos. Estos campos, que fueron creados espontáneamente los días posteriores al terremoto, son un foco importante de problemas debido a la falta de planificación y en muchos casos a la inoperancia del gobierno. La acumulación de gente en parcelas con servicios sanitarios muy deficitarios y la falta de un plan efectivo de organización y actuación dificultan mucho la situación de sus habitantes. En muchos campos, la falta de soluciones para reubicar a los damnificados amenazan con generar nuevos slums. El gobierno no parece ofrecer soluciones a corto o medio plazo para toda esta gente que lo ha perdido todo y solo la actuación de algunas ONGs y pequeños grupos de ayuda han conseguido paliar y facilitar un poco la vida en ellos. Otro caso es el turismo, que era una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad y del país, ha caído en picado, y eso agrava aún más la situación de muchos de sus habitantes que ven menguada su principal fuente de ingresos. Pero no solo eso, la situación en las zonas rurales más afectadas no es más esperanzadora. La afectación en muchos núcleos ronda cifras altísimas de destrucción, con el 90% de los edificios derrumbados o muy deteriorados. La geografía de este país, que se encuentra a los pies del Himalaya, la cordillera más alta del mundo, es de un relieve muy accidentado y con pocas vías de comunicación. Este hecho ha dificultado aún más, si cabe, la distribución de la ayuda. Hay zonas rurales, para que entendáis, donde
se consideran realmente remotas, donde solo se puede acceder en helicóptero o tras varios días de trekking. Actualmente, estos días, nos encontramos en plena época de monzones. Los monzones son tormentas y lluvias torrenciales que hacen acto de presencia día sí día también. Por eso, actualmente, la situación de muchas familias que viven en refugios precarios es realmente difícil. Además, las lluvias abundantes crean un nuevo escenario de emergencia debido a los desprendimientos de tierra. Es habitual que cada año, por estas épocas, hayan desprendimientos de tierra, pero el movimiento que han generado los terremotos generan que aún sea más esta problemática. Hay pueblos que están en peligro y que los desprendimientos crean víctimas mortales y además nos encontramos con carreteras cortadas, lo que evita la posible suministro de ayuda a muchas de las zonas. Pero bueno, a pesar de ello, somos optimistas. Igual que nosotros, son muchas las pequeñas y medianas organizaciones que estamos trabajando duro para planificar la reconstrucción de las zonas más afectadas. La población occidental se ha mostrado muy solidaria hasta ahora y está colaborando económica y personalmente con los proyectos de cooperación. Los monzones han pausado la ayuda directa, es verdad, pero también nos dan el tiempo necesario para preparar los proyectos arquitectónicos que desarrollaremos a partir de otoño. Ahora mismo necesitamos la colaboración de técnicos y especialistas para diseñar, bajo criterios de sostenibilidad, a partir de la arquitectura tradicional y los materiales de cada zona, sistemas antisísmicos efectivos que aporten una solución a la población que se ha quedado sin hogar. Bueno, todo esto ha sido un poco la introducción para aquellos que no conozcan o desconocieran hasta ahora la situación que está viviendo Nepal. Y como os comento, nosotros estamos aquí para hacer un proyecto de cooperación. Estamos abiertos a diferentes posibles vías de colaboración con técnicos, con especialistas, así que si queréis contactar con nosotros, no lo dudéis. Y dicho esto, queremos empezar este primer apartado con una pequeña entrevista a Juan. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Francesc, ¿cómo estás? Juan tiene 35 años y es nacido en Argentina. Se dedica a organizar y a guiar viajes para grupos en India y Nepal, viajes de carácter cultural y de trekking. Juan además es terapeuta craniosacral y se dedica y atiende aquí en Nepal, aquí en la ciudad de Katmandú, en el barrio de Bouda, a sus pacientes. Juan además durante más de 15 años fue músico profesional tocando el contrabajo y eso le permitió viajar bastante. Pues bueno, Juan, buenas tardes nuevamente. Me gustaría empezar, bueno, tú estabas aquí antes ya del terremoto, si no me equivoco. Me gustaría que nos explicaras un poco tu testimonio de dónde, o sea, desde cuándo vives en Nepal y cuál fue tu motivación para venir a este país. Bueno, estamos Delphi, mi mujer, Giovanni, que es nuestro chihuahua de 15 años, un viejito, y yo estamos acá desde septiembre del año pasado, así que ahora hace casi un año. Y vinimos porque, bueno, justamente como comentabas, organizo viajes aquí, en India y Nepal, y ya habíamos venido con Delphi durante 6 meses a India y Nepal, hacía unos 2-3 años, y nos gustó muchísimo. Además ambos practicamos yoga y meditación, entonces la conexión que sentimos con este lugar y con la gente y con la forma de ser, de la sociedad y de funcionar y demás, realmente estábamos mucho más cómodos aquí que en Argentina, que en Buenos Aires. Y decidimos venir. Así que eso, ahora hace casi un año que estamos instalados acá en Katmandú. Muy bien. Juan, tú junto a tu pareja Delfina, como me comentas, estabais aquí desde hace ya un tiempo y vivisteis los terremotos, ¿es verdad? ¿Puedes contarnos un poco cómo es esa sensación, ¿no? Vivir esta experiencia, no sé, dónde os encontrabais, si en algún momento llegasteis a temer por vuestras vidas, no sé, cuéntanos un poco, relátanos un poco para que la gente pueda entender. Bien. A ver, ¿cómo explicás algo que es inexplicable, no? Pero sí, fue una experiencia muy fuerte y ahora
que sigo vivo, puedo decir que fue una experiencia muy enriquecedora y fue una buena experiencia. Por supuesto que es un punto de vista subjetivo y objetivamente se destruyeron muchas cosas, pero sí, nosotros estábamos justo, por suerte estaba fuera de casa, estaba en un jardín que estaba al lado de nuestro departamento donde vivíamos, y paseando a Giovanni, al perrito, y Delphi justo volvía de dar una clase de yoga, así que los dos estábamos fuera, y cuando sucedió el terremoto, y fue extraño. Primero escuché un sonido, y una vibración un sonido muy grave. Tanto que pensé que cerca de casa hay un monasterio tibetano donde a veces hacen fiestas, y pensé que estaba por sonar como sonando el grave de un parlante, ¿no? Y escuché ese sonido y bueno, en un momento se empezó a mover todo el piso como olas, como ondulaciones, y las paredes, todo una cosa muy, muy surrealista. Y el dueño de la casa, que estaba conmigo también paseando a su perro, entró corriendo, así que gritando. Entonces me di cuenta que evidentemente estaba pasando algo Algo diferente, grave. algo grande. Y nada, me quedé ahí esperando. Por suerte Delfina llegó justo, estaba a media cuadra de casa, porque si no después las comunicaciones se cortaron totalmente. Entonces no sé cómo hubiéramos hecho para encontrarnos después de eso, si hubiéramos estado separados. Pero sí, fue una sensación muy extraña. No sentí miedo en el momento, la verdad. Estuve bastante tranquilo, pero la gente en los locales se los veía como muy asustados, desesperados, gritando. Y bueno, ahí nos reencontramos con Delphi y nos quedamos fuera. En verdad, como no sabíamos cómo reaccionar, yo pensé que un terremoto era un movimiento fuerte y que de golpe paraba y bueno, chicos, terminó. Pero Claro. evidentemente la gente se quedaba afuera, estaban todos amuchados en estos espacios verdes que había entre las casas, entre los edificios, y se siguió moviendo durante más de 3 horas. Estuvimos sentados ahí fuera sin entrar en la casa porque se seguía moviendo todo el tiempo. Además de que después nos dimos cuenta que nuestros fluidos internos y todo el cuerpo queda medio trastocado, entonces sentís como una vibración constante. Se movía todo el tiempo, era increíble, no paraba. De golpe volvía a temblar y todos de vuelta asustadísimos. Y bueno, eso, en un momento entré a la casa corriendo a buscar un par de cosas y eso fue chocante, ver cómo estaba la casa por dentro, toda rajada, las cosas en el piso, todo tirado en el suelo. Y busqué muy rápido las cosas más importantes, metí en una mochila y nos fuimos a los jardines del Hotel Hyatt, que un amigo me dijo que estaba ahí y que era muy seguro, y de hecho era muy seguro porque hay unos jardines muy, muy grandes. Y nos quedamos ahí algunos días afuera, Pasaste durmiendo. las primeras noches Primeras fuera. 4 o 5 noches durmiendo en las canchas de tenis del Hyatt, y fue difícil porque hubo una especie de pre-monsoon y estuvo lloviendo todos los días, así que estuvimos ahí fuera. ¿Teníais bajo techo o estabais...? No, lonas. La primera noche fuera, en el pasto, Sí. y las siguientes noches fuimos armando de a poco, armando cosas con lonas, traíamos cosas de la piscina del Hyatt, colchonetas, lo que podíamos, sombrillas, parasoles, y nos tapábamos con eso, con lo que podíamos. ¿Y estabais con gente local o erais todos extranjeros los que estabais en el Hyatt? Al principio eran la mayoría extranjeros. Sí, fue una especie como una especie de gueto, como una cosa así medio aislado de lo que pasaba en la realidad afuera, porque no teníamos comunicación, se habían cortado las comunicaciones, y eran la mayoría extranjeros, habría 100, 150 o 200 personas, y la gente del Hyatt, la verdad es que se portó muy muy bien, nos dieron de comer gratis a toda la gente, cada comida nos daban de comer gratis, pero la situación era de una incertidumbre increíble, y además se corrían rumores, no se sabía lo que iba a pasar, y se corrían rumores de que a tal hora iba a haber uno muy fuerte, que tengamos cuidado, y era una situación de mucha incertidumbre por la falta justamente de información certera que no había, y que además creo que no puede haber, porque no se puede predecir cuándo va a haber otro sismo. Entonces sí, fue una situación Uno de rara. los grandes problemas. Sí. ¿Pudisteis comunicar enseguida con vuestra familia? ¿Cómo fue eso el momento? Sí, por suerte cada tanto llegaban rachas de 3G, Sí. así paradójicamente,
Y también una persona de la Embajada Argentina en India, porque acá no hay Embajada Argentina en Nepal, también se comunicó pronto con nosotros y con mi familia. Así que muy pronto pudimos por lo menos avisar que estábamos bien, Claro. cuál era la situación y que no, eso, que no tengan miedo, que estábamos a salvo. Muy bien, Juan. Pasado el primer terremoto, además, como cuentas, las constantes réplicas, porque no es solo el temblor de unos instantes, sino que es que continúa temblando y temblando los siguientes días. Y pasado el segundo terremoto, que fue al cabo de, si no me equivoco, 2 semanas, justo 2 semanas, ¿no? Fue otro terremoto muy fuerte. ¿Os pasó por la cabeza en algún momento iros del país? No, no, la realidad es que nosotros que vinimos a Nepal con ánimos de quedarnos aquí y nuestra familia, por supuesto, nos preguntaba, por favor, o nos pedían un poco, vuélvanse o no piensan volverse. Y la verdad es que no, es que no solo porque el pueblo nepalí es increíble y siento una gran conexión y mucho amor por ellos, por la forma de ser, el amor, la alegría que tienen, el optimismo y demás, sino que en realidad cualquier otro lugar del mundo creo que me hubiera pasado esto, me parece que hubiera elegido quedarme. Si tuve la suerte de poder ayudar desde el segundo o tercer día después del terremoto, de involucrarme en misiones de auxilio y después de eso como que no dejé en ningún momento y no se me cruzó por la cabeza volver. Estaba muy bien acá. Pero es consciente que no todo el mundo pensó como vosotros. Hay mucha gente que residía aquí y decidió abandonar el Sí, país. totalmente. De hecho, esto que te digo del Hyatt, que era como un gueto, hay mucha gente que ni se enteró lo que pasaba afuera. Que se quedaron, estuvieron en el Hyatt 2 noches y su país organizó una operación de evacuación y lo vinieron a buscar y del Hyatt se fueron directo al aeropuerto. Así, cientos de personas que ni se enteraron qué es lo que realmente pasó y si realmente había un estado de emergencia o si no era toda una paranoia inexistente, que de hecho fue bastante una paranoia. Porque en Katmandú no se cortaron los supplies, los suministros ni de alimento, ni de agua, ni de nada. Por supuesto que hubo bastante destrucción, pero las cosas básicas estaban. Y... Pero bueno, cada uno reaccionó como pudo, obviamente. Porque los primeros días, ¿en qué consistió la ayuda humanitaria o en qué pudisteis ayudar los primeros días aquí en la ciudad de Katmandú? Mm, Te digo mi experiencia, Sí, lo sí, que tu hice los experiencia, no, demás. no, está claro, está claro. Pero sí, en mi caso, así por casualidad me enteré que salía una misión a Sindupalchok, que es uno de los distritos más afectados, a unas 4 o 5 horas de Katmandú. Me enteré que a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, iba a salir un equipo y con un amigo me sumé. Como no entrábamos en el jeep, agarré mi moto, que por suerte me había comprado una moto un par de meses antes del terremoto. Me subí con un amigo y nos fuimos. No tenía ni idea a qué iba, pero sabía que quería salir y hacer algo, porque estar ahí encerrado en una cancha de tenis a mí Claro. no me resultaba. Entonces, así empezó. Y ese día fue ayudar a gente que llegaba en un helicóptero a un campamento militar y era curar primeros auxilios, vendajes y demás, a gente que venía muy, muy, muy lastimada, sin ninguna atención hacía 2 o 3 días, entonces con heridas que ya venían muy infectadas. Y después los siguientes días lo que hice mucho fue con la moto poder llegar a lugares que eran muy difícil de acceder en vehículo, en grande o imposible. Entonces con la moto lo que pasaba era que podía ir muy rápido y como hablo un poco de nepalí, podía comunicarme con la gente, con los lugares y averiguar cuánta gente estaba lastimada, cuánta gente había muerto, cuántas casas se habían derrumbado totalmente y cuántas familias estaban viviendo fuera, qué necesitaban. Y volvía con esa información al centro de operaciones de este. Empecé a ayudar con un monasterio tibetano que se organizaron muy muy bien y tenían fondos que venían del extranjero. Entonces fue muy eficiente la ayuda. Y ahí un poco estuve ayudando ahí, recaudando información y yendo a lugares que eran poco accesibles en vehículo. Mucha gente habla de que nunca, muchos de los residentes españoles con los que he podido contactar y que ya vivían aquí antes del terremoto, que no conocían esa faceta de los nepalíes. No sé si tú puedes decir lo mismo, que vieron unos nepalíes muy solidarios con ellos mismos. Sabemos que aquí hay el problema o la situación de las castas. Mucha gente dijo que lo pasaron por alto. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo valoras tú cómo se suministró la ayuda humanitaria por los propios Sí, habitantes, ¿no? de la ciudad? sí, es un tema, a mí me emocionó mucho ver cómo reaccionó la gente
la gente común, no de organizaciones. La gente se organizó espontáneamente, tanto locales como extranjeros, y trabajaron mano a mano. Y la verdad es que como decís, en ese momento no vi un tema que el tema de las castas o de los grupos étnicos tan diversos, que acá hay muchísimos, fuera un impedimento. Vi que la gente espontáneamente se reunía y hacían de todo, desde juntar cosas y bienes materiales como tiendas y cosas para hacer refugios, hasta ponerse a tocar música alrededor de la estupa de Bouddha, para juntar algo de plata y enviar. Claro, todo el mundo que está en Katmandú tiene familiares o él mismo es de un lugar en la montaña. Porque aquí en Katmandú la gran mayoría es gente que bajó de las montañas en algún momento. Entonces todos tienen un conocido o ellos mismos que se les destruyó la casa y que perdieron todo o casi todo. Entonces es increíble. Y el optimismo, como la gente a mí me pasaba cuando llegaba a los lugares y las casas estaban completamente destruidas y el terremoto había sido hace 4 o 5 días. Y esa expectativa de no saber cuándo va a volver a temblar, cuándo se va a caer la casa que te quedó a medio caer, y la gente viviendo así en refugios muy precarios, con una sonrisa. Y te decía, no, Garchay, nada, que carné, no hay casa, ¿qué vamos a hacer? Se nos rompió la casa. Y te invitaban a tomar un té con lo que tenían, que por ahí té y arroz era lo único que les había quedado, y te invitaban con una sonrisa a comer, a tomar un té. Son así, saben cómo levantarse, tienen una fuerza increíble y un optimismo increíble. Sí, de eso me he estado dando cuenta los días que estoy aquí, ¿no? Que es una cultura que no le cuesta nada volverse a levantar y tirar para adelante con lo que tienen. Juan, de verdad, tu testimonio es realmente... bueno, felicidades por todo lo que hiciste, por quedaros aquí, porque no es todo el mundo realmente que decidió quedarse aquí y ayudar, ¿no? Y creo que es muy loable. Me gustaría, bueno, tú te dedicas a otro tema que es importante, creo aquí, es el turismo, ¿no? Esta ciudad, este país vive del turismo. Tú te dedicas pues a guiar y organizar grupos que con un ámbito más cultural, más de trekking. Me gustaría pues que pudieras dar también tus datos de contacto, ¿no? Ya que has colaborado con esta entrevista que ha sido muy interesante, pues explícanos un poco cómo puede contactar la gente contigo, si tiene ganas de venir al Nepal, ya no sea solo ayuda humanitaria, sino hacer un trekking, que se puede venir, ¿no? Sí. De hecho es un buen momento para venir. De las rutas de trekking, en realidad casi únicamente la ruta de Langtang y alrededor de Manaslu son las dos que están más afectadas, pero todo el resto de los trekking está todo en perfectas condiciones. Y de los lugares de interés como los patrimonios UNESCO de la humanidad que tiene Katmandú, como Patán, Soyambu, Bouddha, Bhaktapur, muy poco está destruido porcentualmente, digamos, en proporción a todo lo que hay de interés. Así que es una muy buena manera de ayudar y de activar la economía del país. Que vengan, que vengan ahora, es un buen momento. Ahora justo son el monzón, que está lloviendo, pero de todos modos se puede venir. Y si no, en octubre, noviembre, ya a partir de esa época el clima es hermoso y van a ver un Nepal levantándose, un Nepal en reconstrucción, de la mano también de ustedes, en el tema de la reconstrucción, así que sería buenísimo que puedan venir. En cuanto a nosotros... Sí, ¿puedes dar tus datos de contacto, por favor? Dale, yo trabajo con una agencia en Argentina que se llama Grupo Fugate. Entonces, una forma puede ser contactar directamente a info@grupofugate.com. Y otra forma puede ser contactar directamente conmigo, y si son un grupo pequeño o lo que sea, me pueden contactar a mí directamente, que yo estoy aquí en Katmandú y yo puedo organizar todo desde aquí. ¿Cómo podrían contactar contigo? Conmigo puede ser por email. Mi nombre es Juan Porcio y el email es Juan Porcio, que es PORZIO @gmail.com. Muy bien. Así que bueno. Pues bienvenidos a Nepal, vengan, que hace muy bien y va a estar bueno. Muchas gracias, Juan, de verdad, muchas gracias, porque ha sido muy interesante tu testimonio. Ahora paso a Agnes Cursa Radio y volveremos luego con el segundo bloque del programa, donde tendremos otros dos, otra entrevista con dos personas, que será aún más interesante si cabe. Muchas gracias, hasta ahora. Gracias.